Haciendo un resumen de estas 3 primeras semanas de clase, debemos tomar en consideración que perdón, cualquier tipo de aplicativo debe ser susceptible de ser ejecutado en pruebas. Es decir, nosotros tenemos que pasar por 3 etapas dentro de lo que es el diseño de un aplicativo. En primer lugar, tenemos la etapa descriptiva del aplicativo. En esta etapa descriptiva del aplicativo, nosotros tenemos que considerar cuáles son los elementos que deben desarrollarse. Es decir, basamos los requerimientos. Tenemos que identificar cuál es el entorno de desarrollo. Y tenemos que identificar los elementos que se llaman elementos de aceptación del aplicativo. Entonces, la etapa descriptiva como tal es importante en un proyecto porque en esta etapa descriptiva nosotros identificamos cuáles son los elementos que deben desarrollarse, el entorno y los elementos de aceptación. Pero un aplicativo no solamente pasa por una etapa descriptiva, sino también debe pasar por una etapa que se llama la etapa analítica. La etapa analítica identifica cuáles son los elementos que nosotros vamos a poder implementar como mejoras dentro del desarrollo. Vamos a tener que implementar lo que se llama la arquitectura candidata. Cuando hablamos de la arquitectura candidata, cómo va a ser nuestra arquitectura de gestión. Y por último, tenemos que identificar cuáles son los roles y responsabilidades. Una vez que hemos terminado la etapa analítica, es que nosotros entramos a identificar la etapa de la ejecución y entrega. En esta etapa de ejecución y entrega es donde nosotros construimos el aplicativo y hacemos la transferencia del aplicativo al cliente. Es decir, identificamos estos elementos como elementos de gestión y cómo estos han sido desarrollados. Vamos a hacer un pequeño cuestionario con ustedes. A ver, pregunta es, ¿de qué se trata tu curso de proyecto integrador? ¿Cuál es el proyecto que van a hacer en proyecto integrador? Si pueden responder por micrófono, les agradecería mucho. ¿Cuál es tu proyecto de proyecto integrador? ¿De qué se trata tu proyecto? Control de asistencias. Ok, gracias, Guillermo. Guillermo, tienes micrófono, por favor? Vamos a hablar hoy día un poco sobre su proyecto y qué es lo que nosotros debemos analizar. Ok. Es el único curso. Vamos entonces a documentarnos por ahí, Víctor. A ver, entonces, el curso, vale, el proyecto que están haciendo ustedes es un proyecto orientado al control de asistencias. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Me confirman? Correcto. Entonces, voy a abrir un Excel, ¿de acuerdo? Para analizar su proyecto y después ponernos a discutir sobre su proyecto un poquito, porque vamos a ver esta parte con una parte previa, una parte experimental, y después vamos a identificar cómo esta parte previa aplica en lo que nosotros hacemos. Un minuto, por favor, que está abriendo el Excel. Muy bien.
A ver, ¿por qué demora tanto? Ya. A ver. Por favor, me van a ayudar ustedes en esta parte. ¿Me confirman si ven, por favor? Ok, ok, dale, muy agradecido. Perfecto. Entonces, comencemos con la primera parte. El sistema es un sistema de control de asistencia, me dice. Es un sistema de control de asistencia. Muy bien. Primera pregunta que siempre vamos a hacer. ¿Cuáles son, a ver, identifíqueme 5 requerimientos del control de asistencia? 5 requerimientos que vamos a implementar en el control de asistencia. Ahí vamos, 5 requerimientos. A ver, 5 requerimientos, por favor. Pero, vale, ¿ese sería un requerimiento como tal? A ver qué me dicen ustedes. 5 requerimientos. Ese no sería un requerimiento, ¿eh? ¿Ya ven? Muy bien. Yo como empleado deseo marcar la asistencia. Ya, mejor. Vamos a tomar el requerimiento de Guillermo. Recuerden que un requerimiento siempre comienza así, ¿no? Yo como necesito o requiero, y lo vamos a colocar, quiero para, ¿sí? Un buen requerimiento cumple con estas 3 condiciones. Ya, entonces vamos a armar. Yo como empleado, nos dice empleado, ¿qué cosa quiero? Lo que pasa es que un requerimiento también se escribe así, David. Un requerimiento al final, diferenciamos un requerimiento. La historia de usuarios es más compleja, David. En una historia de usuarios tú tienes criterio de aceptación, ¿sí? Tienes un marco lógico, tienes precondiciones, ¿sí? Entonces ten mucho cuidado, David, ¿eh? Una historia de usuarios, dentro de una historia de usuarios está el requerimiento, ¿sí? ¿Les han enseñado eso, no? ¿Sí? ¿No? Una historia de usuarios es un poco más compleja, o sea, tiene varios componentes. ¿No les han enseñado a una historia de usuarios o cómo se hace una historia de usuarios? ¿Mm? En una historia de usuarios hay elementos como, por ejemplo, estructuras o criterios de aceptación, tiene elementos que se van a usar. Ok. En proyecto integrador. Okay. Lo que pasa es que una historia de usuarios es un componente, ¿de acuerdo? Que tiene mucho más partes, o sea, una historia de usuario tiene diferentes elementos que nosotros usamos para explicar el comportamiento. Como su mismo nombre nos dice, una historia de usuarios viene a ser un pequeño cuento de lo que nosotros vamos a proceder a construir poco más adelante. Entonces, para hacer una correcta historia de usuario,
nosotros tenemos aplicativos, inclusive uno de ellos que se utiliza mucho es el Gira. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar algo sobre el Gira, para construir una historia de usuarios, ¿de acuerdo? Y Gira es un aplicativo, primero, de que es fácil de usar, ¿de acuerdo? Y te permite optimizar las funciones de gestionar un buen aplicativo, ¿bien? Entonces, un requerimiento, ¿sí? Ok, entonces un requerimiento dice, yo como, entonces seguimos construyendo, yo como qué, yo como empleado, hasta ahí vamos bien, quiero, ¿qué cosa? Registrar mi asistencia, ¿de acuerdo? No, mucho cuidado, una historia de usuario no es lo mismo que no es lo mismo que criterio de aceptación. No, David. Los criterios de aceptación son cuáles son los elementos mínimos que tiene que cumplir tu aplicación para poder, como su mismo nombre lo dice, para poder ser aceptado. Un criterio de aceptación determina cuáles son los elementos mínimos que tienes que tener, que tienes que considerar para una correcta implementación. O sea, vale para poder nosotros implementarlo de manera adecuada. ¿Sí? Es para exacto. Lo que pasa es que en requerimientos, según la metodología AUP, también un requerimiento se construye de esa manera. O sea, un requerimiento, al final, ¿ustedes han visto su matriz cuando han visto ADS, han visto su matriz de requerimiento con requisitos? ¿Sí? ¿Han visto matriz de requerimiento con requisitos? ¿Mm? ¿Han visto en cursos? Muy bien, pero un requerimiento, ¿se recuerdan cuando ustedes hacían su matriz de requerimientos? Decía, ¿no? Sacamos del negocio una actividad, decía, por ejemplo, el empleado registra su asistencia. Entonces, ustedes determinaban, ¿no? Empleado, registro, asistencia y nada más. Pero la metodología UP nos exige tener un componente adicional que justamente identifica como requerimiento estos tres elementos. Yo, como empleado, ahí está quién sería tu actor de negocio para un requerimiento, la funcionalidad del negocio, pero acá tienes que darle un sustento, es decir, el para qué estás construyendo, para qué estás solicitando ese tipo de gestión, ese tipo de entorno. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? Aquí pregunten todo porque justamente este curso se amarra mucho con el curso de No te preocupes, David, a ver, ya, les explico, a ver. Tranquilos. No, a ver, mira, no te marees, David. Me permito, un minutito, voy a abrir una. A ver, déjame ver si lo tengo por acá. Debo tenerlo por acá. Sí. No te preocupes, Pasos, igual vas a tener que aprender. A las buenas o a las malas, pero vas a tener que aprender, así que no hay problema. A ver, un minutito y ya. Se supone que esta plantilla está en blanco y en blanco no tiene nada.
Vamos a llenar con esta. Bien, a ver. Un minutito estoy. Listo, a ver. Voy a cambiar de interfaz, voy a cambiar de pantalla. A ver. En un desarrollo de un sistema cualquiera, comenzamos siempre por esta hoja, ¿no? Esto, ojo, eso es una matriz que utilizamos en la empresa con la finalidad justamente de estimar los tiempos de desarrollo de gestión. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la empresa que comenzamos con una identificación de este primer elemento, ¿no? De la problemática. Entonces, nosotros en un proyecto real, inclusive cuando trabajamos en proyectos ágiles, comenzamos identificando cuáles son los elementos problema que acredita la organización. Entonces, por ejemplo, ustedes me hablan de un sistema de control de asistencia, eso es lo que te han pedido, pero la pregunta es, este aplicativo que te han pedido, ¿qué problemas pretende solucionar? A ver, ¿qué problemas pretende solucionar el aplicativo que te han pedido? A ver, ¿alguna idea? Lancemos tres problemas. Por ejemplo, muy bien, por ejemplo, el primer problema es de que, como dice Juan, no existe, voy a copiar lo que dice Juan tal cual. ¿Sí? Y Juan plantea un problema y dice, no sé, es que mi problema es de que no existe un control adecuado de las asistencias. Otro problema puede ser, existe demora en en el registro, vale, en el informe mensual de inasistencias. Tengo que estar controlando de poco a poco, entonces no tengo ese proceso, me demora 2 días, un día, me demora mucho. Voy a corregir un poquito este primer problema, no es que no exista existe errores, vamos a colocarlo más existe errores en el registro de la asistencia. Entonces yo identifico, cuando nos sentamos con el cliente, comenzamos con esto, ¿no? Nos sentamos con el cliente y empezamos, oye, tú quieres un sistema de control de asistencia, pero ¿cuáles son los problemas que tienes? Me demoro, tengo errores en el registro, etcétera. Hasta ahí, David, Guillermo, Jan, claro, identificamos siempre el problema. Entonces, cuando van a hacer el desarrollo de esta aplicación que ustedes tienen, identifiquen problemas. ¿Hasta ahí todo claro, David? Para que no te marees. David, Jan, Juan, ¿sí? Ok. Una vez que has identificado los problemas, nosotros pasamos a identificar cuáles son los objetivos. Entonces, nosotros leemos el problema y dice, si existen errores, la idea es de que no haya errores. Si existe demora, la idea es de que las cosas sean más fáciles. Entonces nosotros, identificado el problema, este problema que hemos colocado acá, nosotros comenzamos a identificar. Entonces yo este problema voy a atacarlo. Y para eso entonces mi aplicativo tiene que mejorar la fiabilidad, o sea, tiene que ser mucho más fiable. Por lo tanto, mi objetivo estará orientado pues a un tema pues de calidad, ¿no? Calidad. Y aquí voy a colocar, escribiré mi objetivo, ¿no? Por ejemplo, si tenía errores, pues, reducir, por ejemplo,
en 80%, porque igual en la historia de usuarios, un poco más adelante, te van a pedir tus objetivos como criterio de aceptación. De aquí nacen los criterios de aceptación, David. Reducir en 80% el tiempo de, no, vale, los errores en el registro de asistencia para enero 2023. Entonces, si nosotros vamos identificando cuáles son mis objetivos, entonces, y vamos viendo esto ya en una metodología Scrum, entonces lo que nosotros podemos ir identificando también ya serían cuáles son nuestros criterios de aceptación. Entonces yo puedo ir ya aquí identificando que probablemente un criterio de aceptación es de que cuando yo tenga mi aplicativo y mi aplicativo empieza a funcionar, lo mínimo que tendremos que ver es de que el aplicativo tiene que reducir el tiempo actual que teníamos o los errores que teníamos en un 80%. Entonces yo lo tengo claro, voy mapeando. Y por ejemplo, si yo tenía como problema que tenía demora en la creación de los informes y este tema de la gestión mensual, entonces por ahí de que yo al momento de atacar este problema va a tener que reducir el tiempo, ¿no? Y construiré mi objetivo de acuerdo a eso, ¿no? Reducir de repente en 90% el tiempo de generación de los informes de asistencia para enero 2023. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos nuestros elementos, nuestros elementos de gestión funcional. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? Entonces, miren, con esto nosotros ya vamos definiendo en el futuro de las pruebas vamos definiendo qué cosa voy a tener como criterio de aceptación. Entonces, este elemento me permite a mí también un poco más adelante identificar cuando yo hago la matriz. No sé si ustedes bueno, nosotros particularmente trabajamos con algunas matrices en particular, pero cuando desarrollamos una matriz central, una matriz general, así simple de una historia de usuarios, y ya ponemos, y esto no lo hemos trabajado nosotros, sino de que los hemos copiado de algunas prácticas. Déjenme revisar ahorita, hay una matriz, por ahí la encontré. Hay una matriz de historia de usuarios bien bacán, bien bonita y bien sencilla de entender, ¿no? Justo la acabo de encontrar. Sí, sí. Entonces, ya, acá. Permítame cambiar un minuto de pantalla nuevamente para entender esto y vamos jugando con lo que les comentaba. ¿De acuerdo? En un minutito voy a cambiar de pantalla. A ver. Por ejemplo, esta matriz particularmente nos gustó y la encontramos, es una matriz de proinformática, es una matriz bien bacán. Sí. Por ejemplo, esta matriz, en este ejemplo, no sé si ustedes pueden ver, nos indican, ¿no? El rol, quién, yo, como qué quiero, qué cosa quiero, la razón, el resultado. Y dependiendo de ese resultado, nosotros vamos identificando diferentes escenarios. Y en cada escenario se va colocando los criterios de aceptación. Por ejemplo, ¿no? Criterio de aceptación, que la categoría contenga al menos un producto en el contexto. En el caso de que una categoría tenga al menos de un producto asociado,
cuando se despliegue el listado del evento, ¿sí? Nos muestre el listado de las categorías. ¿Y qué esperamos que esto, o cómo esperamos que esto funcione? En conjunto, esto es una historia de usuario. O sea, una historia de usuario tienes que tener quién, cuál es la característica, cuál es el resultado, qué escenarios voy a manejar y cuáles son mis criterios de aceptación. ¿Sí? El criterio de aceptación, el contexto en el cual funciona este criterio, los eventos que voy a probar en ese criterio y cuál es el resultado que yo espero. Y después, cuando hacemos las pruebas, cuál es el resultado que se ha obtenido. Básicamente es eso. Entonces, una historia de usuarios como tal, pues es esto, ¿no? Es, ¿qué quieres? ¿Cuál es la característica? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Con qué finalidad requieres esto? Y vas determinando los escenarios a nivel de lo que es el contexto, el evento y el resultado. Así se conforma una historia de usuarios. O sea, en conjunto, de esa manera se construye una historia de usuarios. Muchas veces a esta historia de usuarios lo ponemos en documentos, lo ponemos en formatos, pero en esencia una historia de usuarios tiene que tener qué cosa vamos a hacer, que es la primera parte, el enunciado de la historia, los criterios de aceptación, inclusive una pequeña descripción de cómo es que se realiza esta historia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Entonces, por eso de que, pero esto es súper resumido, o sea, esto ya es el resumen de resumen. Cuando nosotros trabajamos esto mismo, lo preferimos trabajar por partes, porque cuando lo trabajamos por partes, a nosotros nos permite saber inclusive cuáles son los niveles de dificultad, porque en una historia de usuarios inclusive tenemos que tener puntos de estimación de esfuerzo. Y si bien es cierto, en Cibertech no enseñamos eso, les sugeriría de que ustedes revisen Cocomo, así se llama, Cocomo 2. Hay unas matrices de Cocomo 2 para determinar, por ejemplo, los puntos de esfuerzo, es decir, cuánto tiempo, cuánto costo y inclusive cuál es el nivel de dificultad que me implica desarrollar pues un sistema, sea cualquier sistema. Entonces revisen ustedes un poquito en internet, lean un poquito acerca de Cocomo, Cocomo 2. Cocomo es una metodología, no le puse la... Es una metodología de estimación de esfuerzos en el desarrollo de un proyecto. Bien, entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos, yo tengo mi problema, aquí es donde nosotros empezamos a identificar los procesos, ¿no? O sea, aquí si trabajamos con metodología Scrum, o sea, metodología RUP, o sea, metodología de cualquier naturaleza, espiral, lo que tú quieras, siempre tienes que identificar el proceso de negocio. Entonces, si yo quiero reducir el tiempo, entonces yo tengo que preguntarle al cliente, oye, ¿con qué procesos voy a trabajar? ¿Dónde tú registras la asistencia? Y de repente el cliente me dice, pues, oye, mira, ese proceso, ese registro de asistencia yo lo hago en un proceso que es el control de ingreso y salida de personal. Eso lo hago, porque aquí es donde hago pues la generación del informe. Ah, mira, ¿sabes qué? Eso yo lo hago en otro proceso y ese proceso se llama, por ejemplo, pago de planillas. Ok. Entonces, y puedes ir revisando varios procesos, porque, por ejemplo, tú puedes decir, al momento de estar mapeando esto, puedes decir de que la reducción del tiempo en la generación de los informes de asistencia también, esto también tiene que ver con el control de ingreso y salida personal. ¿Por qué? Porque en ocasiones el personal no marca su asistencia, o sea, entra a la empresa y aparentemente se olvida de marcar su salida y al día siguiente vuelve a marcar. Sí, entonces puede ser el caso. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una persona, y eso después vamos a empezar a analizar, marca su ingreso y no marca su salida? ¿Cómo manejaría tu sistema eso? O, por ejemplo, si la persona entra y sale, no una vez, dos veces, sino 7, 8 veces porque es un vendedor.
cómo tú manejas el control de ingreso y salida. Es decir, cómo manejas esas políticas. Entonces, miren, son elementos que nosotros podemos ir identificando y podemos ir probando de acuerdo a su naturaleza. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, por favor? Entonces, miren, estamos analizando el tema, estamos analizando el entorno para empezar a llegar a hacer pruebas. Y aquí viene, pues, lo que hablamos de los requerimientos. O sea, ya empiezo yo a hablar de los requerimientos. Entonces, me pongo a pensar y digo, oye, ok, ¿sabes qué? Yo tengo dos procesos que analizar. Tengo el proceso de control de ingresos y el control de pago de planillas. Entonces, en el control de ingresos, ¿yo qué cosa quiero? ¿Qué cosa vamos a empezar a construir? Entonces, justo aquí es donde hacemos el match. Ojo, que acá no están los criterios de aceptación. O sea, mira, solamente nos estamos centrando en la parte del enunciado de la historia de usuarios. En la parte, llámese, introductoria de la historia de usuarios. Entonces, ahí, por ejemplo, empezamos nosotros a analizar, ¿no? Oye, entonces, yo, por ejemplo, y acá venía el requerimiento que a ustedes les decía, o sea, les preguntaba, es, ¿cuál fue el requerimiento de tu proyecto? Entonces, su compañero me decía, ¿no? Yo, por ejemplo, como trabajador, requiero eh, registrar mi ingreso y salida de la empresa. Aquí. ¿Ok? Pero aquí te falta el para. ¿Para qué lo estás haciendo? Dale el valor. O sea, este concepto del para, el motivo, es justamente ver, nos permite a nosotros verificar, valorar si lo que estamos construyendo o lo que vamos a plantear como requerimiento realmente es importante para la organización. Este para determina, oye, eso lo voy a utilizar, ¿para qué vas a usar ese dato? ¿Para qué vas a usar este requerimiento? Por ejemplo, ¿sí? Eso, para, la estimación de mi sueldo mensual. Para la estimación de mi sueldo mensual. Exacto, bien pensado ya, ¿sí? Para contabilizar mis horas de trabajo. Muy bien, ¿te das cuenta? Entonces, ya le has dado un fundamento. Ya le has determinado el por qué es necesario esto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por ejemplo, sobre este primer requerimiento? Porque tengo entendido que el profesor Jacinto les ha dado 5 requerimientos, ¿cierto? ¿Sí o no? Tengo entendido. Mientan si no. A ver, ¿cierto o no cierto? ¿El profesor Jacinto les ha dado requerimientos ya identificados? Se han dormido, creo. 6. Ok, Orlando, ¿tienes los 6 requerimientos? ¿Me los puedes escribir o puedes mandar la imagen? No lo sé. En sí son 7, ya aumentó uno más. Dale, no importa. Vamos a analizar. Yo como empleado, muy bien, gracias. Primer requerimiento. Yo como empleado deseo marcar la asistencia a las actividades realizadas en el área. Ok, pero ya, ¿y para qué? Ya, entonces, segundo requerimiento, nos acaba de escribir Guillermo. Ok, voy a colocar eso como requerimiento. ¿Vale? Colocar abajito. Listo. Voy a colocar el requerimiento de Ian también. A ver, vamos a ver. Listo. A ver, otro más. Ay, fregar, dale. Ya.
Listo. ¿Otro más? ¿O no hay más? ¿No se acuerdan? ¿Listo? ¿Eso es todo? ¿Hasta ahí todos? Ya. Esos son los requerimientos que le da el profesor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y yo comencé ya. Muy bien. Listo. A ver, me quedo con esos, ¿de acuerdo? Me quedo con esos. Entonces dices, yo como empleado deseo marcar la asistencia a las actividades realizadas en el área. No sé para qué, pero bueno, imagino que es un requerimiento válido, es un requerimiento que el docente ha visto por conveniente implementar. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a comenzar one por one. Ya. Yo como administrador deseo ingresar en cada año los feriados. Ojo, entonces aquí tendríamos que tener, me estoy imaginando, hay feriados que ya son declarados, sí, para todos los años, ¿de acuerdo? Entonces los feriados como 28 de julio, Navidad, primero, etcétera, que son los feriados recurrentes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí, ok, listo, va acá. Y tenemos los feriados no recurrentes. Como por ejemplo, al presidente se le ocurre hacer un feriado porque, bueno, no sé, pues pasó algo y la selección del Perú, por arte de magia, de repente va al mundial y no lo sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Y declara feriado ese día. O muere un cantante muy famoso y declara feriado ese día. Entonces, oye, tenemos esos dos elementos. ¿Cómo vas a manejar eso en tu aplicación? Vayan pensando, ¿cuáles serían tus criterios de aceptación para este requerimiento? A ver, ¿cuál sería tu criterio de aceptación para este requerimiento? Ojo, voy a borrar el mío. Voy a trabajar con lo que ustedes me han dado. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál sería tu criterio de aceptación para el primer requerimiento? Que no se agregue un feriado antes de la fecha actual. Ya, pero recordemos lo siguiente, Orlando. Nuevamente caemos. Tenemos dos tipos de feriados. Tenemos los feriados que son los feriados nacionales, que ya están instituidos, que vienen hasta por ley. ¿De acuerdo? Y ese feriado, por ejemplo, hoy día el presidente declara que el 17 de mayo va a ser día de, no sé, pues una semana, día de San Pedro Pescador, por decir un nombre. Y eso va para todos los años. Pero lo ha dicho hoy día, y hoy día estamos 19. Es un feriado que va a ser para todos los años. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿cuáles son tus criterios de aceptación acá? Vayan pensando. ¿Un feriado declarado se puede eliminar? Muy bien, felicitaciones, Guillermo.
Un feriado se debe poder registrar, se debe poder modificar e inclusive se puede solicitar su eliminación. Hasta ahí vamos pensando bien. Entonces, ¿cómo plantearías eso ya a un nivel mucho más específico? Entonces tú agarras, por eso trabajamos con esta matriz, si se quiere llamar así, que es una matriz larga. Digo, yo tengo acá mi primer requerimiento. ¿Cuáles son mis criterios de aceptación, mis fits, sobre ese primer requerimiento? Entonces aquí yo reviso, comienzo a revisar y acá están mis requerimientos. Acá están los requerimientos que ustedes me han dado. Yo como administrador deseo ingresar en cada año los feriados. Acá está. Me voy a empezar a hablar de este primer requerimiento. Si yo quisiera, mi sistema, ¿qué debería hacer para que yo acepte que estoy cumpliendo con estos requerimientos? Mi sistema, ¿qué debería lograr hacer? Ejemplo, ¿no? El sistema, ¿qué cosa debe hacer como criterio de aceptación? El sistema debe permitir, ¿qué cosa? El registro de feriados nacionales permanentes. Listo, para que no quede duda. Es decir, feriados que se van a dar durante todos los años de acá al futuro. Pero como de repente ese feriado también puede modificarse o puede eliminarse, ¿sí? Entonces de repente ya no le pongo el registro, podría utilizar una palabra que englobe un CRUD, la gestión, ¿no? La gestión, entre paréntesis, registro, modificación y eliminación de feriados nacionales permanentes. ¿Sí? Ese es tu primero. Entonces, yo cuando voy a entrar a tu aplicación y quiero probar, entonces pondré, por ejemplo, ¿sí? Entraré al entorno y diré, ¿sabes qué? Voy a generar un feriado, ¿de acuerdo? Un feriado, encima de otro feriado. Es decir, se me ocurre, solamente por colocar así un elemento de prueba, el día 28 de julio ya es feriado a nivel nacional. Se supone que es feriado por fiestas patrias. Por fiestas patrias. Ya es feriado por fiestas patrias. Esto ya lo tengo registrado. En mi sistemita me ha permitido, ingrese la fecha, ingrese el motivo, esta es la fecha. Ingrese la fecha, ingrese el motivo. De acuerdo. Okay. Y el registro, pues, por ejemplo, es el registro 00, bueno, F005. Este es el registro, el código del feriado. Así lo voy a almacenar en mi base de datos. ¿De acuerdo? Mi sistema me debería permitir que yo, por ejemplo, registre F006 con otro código, la misma fecha del feriado. ¿Qué me dicen ustedes? Ahí tienes un criterio de aceptación, pues. No solamente por el código. Ahí tienes un criterio de aceptación. O sea, mi sistema debería validar como criterio de aceptación, ¿sí? El sistema no debe permitir el registro de un feriado en la misma fecha que otro feriado ya registrado. Estamos hablando del código, de la ID, ¿eh? Estamos hablando de que, oye,
ahí tendrías, por ejemplo, si estamos entrando a una etapa de prueba, a ver, Guillermo, registra 28 de julio y pon fiestas patrias. Y mi sistema sí registra 28 de julio y fiestas patrias. Perfecto, Guillermo. Ahora vuelve a registrar la misma fecha, nuevamente, pero con otro código. ¿Debería aceptar? No, debería ser entonces, tu sistema debería validar que este dato sea un dato del tipo unique, único. No puede haber dos datos iguales. ¿Lo entendemos ahí? ¿Se entiende? ¿Seguro? Ok. Entonces, fíjense, estamos trabajando con un requerimiento, con este requerimiento. Yo como administrador, entonces, con el equipo de desarrollo, en este concepto de la metodología Scrum, lo que nosotros hacemos es empezar, pues, a identificar cuáles son los posibles criterios de aceptación. Un criterio de aceptación es que no me deba permitir registrar, modificar o eliminar un feriado. Otro criterio de aceptación es, oye, hablamos solamente de este, ¿vale? Que el sistema no me debe permitir de que si ya hemos registrado un feriado en una determinada fecha, no puedo registrar otro feriado en la misma fecha. Pues. Así sea por otro motivo, a no ser de que exista alguna regla que lo permita. Pero no sería lógico, ¿cierto? Ok, me quedo con estos dos requerimientos, con estos dos elementos de características de aceptación. Analicemos este requerimiento que les ha dado su docente. Yo, requerimiento, dice el número 2, yo como empleado deseo marcar la asistencia a las actividades que se realiza en un área. Ok. Voy a empezar a analizar este requerimiento. Lo estoy marcando para saber de qué este requerimiento le pertenece acá. Ok. ¿Cuál sería un criterio de aceptación que yo debería involucrar? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Esto de acá, señores, les va a ayudar a ustedes, la va a ayudar a ustedes a generar sus interfaces, inclusive, si lo trabajan así, ¿no? El horario, muy bien. ¿Qué pasaría con el horario? A ver. Juan, explícanos, a ver. Muy bien. Entonces, ahora plantéalo como un criterio de aceptación. Un fit, ¿no? El sistema, ¿qué cosa? Solo debe permitir el marcado de asistencia según los datos registrados en el contrato del empleado. ¿Te parece bien así? ¿Estaría bien, Juan? La gente se ha dormido hoy día. ¿Qué ha pasado? ¿Mucho frío? Tenemos 36 personas y no participan. Está bien, cierto, está bien. Sí. El sistema. Entonces, si tú ya vas a la parte funcional, tendrías que hacer, ¿de acuerdo? De que esto juegue, mira, este requerimiento va a jugar adicionalmente con esto. Va a jugar adicionalmente con esto. Porque yo para poder efectuar que se marque la asistencia, el contrato tiene que estar registrado. Y en el contrato tiene que haberse llenado de manera obligatoria
¿qué cosa? El dato de entrada y salida del personal. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos amarrando. Entonces, con el equipo de desarrollo decimos, oye, aquí esta tarea se la vamos a dar pues a Brian. Brian va a ser el encargado del módulo del marcado asistencia, pero Brian va a decirme, pues está bien, pero no puedo hacer esa parte si no tengo el dato. Tengo que consumir el dato de los contratos. Y este dato del contrato lo voy a consumir con estos parámetros. Ejemplo, a ver, vamos a ver, Juan, más fácil, ¿ya? La van a llevar fácil ustedes hoy día. Fácil se la van a llevar. A ver, un minuto. A ver, vamos a ver. Un minutito, vamos a ver. Mm, un minutito. Bueno. Quiero ver si es este. A ver, un minutito, estoy ahorita abriendo. A ver, un minutito, por favor, mil disculpas. Listo, a ver. A ver, Pepito, ya, listo. Ok. Cambiamos de pantalla. Esta no es, ¿dónde estaba? Ahí está. Listo, a ver. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, ¿no? Ahí está. Empleado 1, vamos a colocarle Juan. Juan. Juan, empleado 2, le vamos a colocar a Pedro. Empleado 3 a María para ser inclusivos. Vamos, María, José y Antonio. Tenemos 4 empleados o 5 empleados en una empresa. Yo tendría que agarrar y ustedes me dicen que van a comenzar registrando sus días festivos. Van a registrar qué días son festivos. Sí. Entonces, básicamente ustedes van a comenzar, por lo que entendí, ustedes van a tener que registrar una lista de cuáles son los días de feriados. ¿Está bien? ¿Entendí bien con eso? ¿Entendí bien con este tema de feriados? ¿Así más o menos? Sí, ¿no? ¿O me equivoqué? Ya, muy bien. Y una vez que registre los feriados, ¿de acuerdo? Yo voy a tener, por ejemplo, mi lista de empleados y voy a tener, por ejemplo, cuáles son las posibilidades que los empleados pues no vengan, ¿no? De repente estaba, porque me acaban de decir ustedes de que pues por enfermedad, que la persona de repente no ha venido, permiso, de repente le damos permiso, vacaciones, ¿de acuerdo? Porque veía uno que decía un requerimiento que decía que no se le permita ingresar cuando no, cuando está de vacaciones para evitar fraudes, inclusive. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Yo sí hago mi chamba, esa cuenta, días festivos, tipo de lista de empleados. Ya. Pero todo esto no sirve si es que no, tú no tienes tu calendario, ¿no? Aquí tengo mi calendario, voy a armar mi calendario de Pedro, por ejemplo.
Pedro, ¿qué días tiene que venir a trabajar? ¿Sí? Acá me faltó el mes, por ejemplo, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, voy haciendo qué días tiene que trabajar, acá está el calendario del año, y de acuerdo a eso voy trabajando qué días tiene que venir Pedro. Imagino que tu sistema hará eso, ¿no? Porque si me dices de que para evitar fraudes, ¿cierto? Confirmen, pues. Yo sí he hecho mi chamba, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Dale. Y después yo voy a tener que ver, pues, el empleado, por ejemplo, Pedro, qué día ha venido, ¿no? Cuándo comienza a trabajar, cuándo termina de trabajar, cuántos días le hemos dado de descanso médico, por las vacaciones, le he dado 10 días de vacaciones, y si le di 10 días de vacaciones a Pedro, entonces ese tema debería verse en su vista de calendario, ¿no? Si yo sacara la información de Pedro, me diría, pucha, se marcó, acá tengo día de permiso, ahí está, ¿ves? Y tengo mi estadística, tengo mis informes, ¿no? 10 días de vacaciones, porque eso le puse 10 días de vacaciones. Le puse, ¿no? Ya, ¿no? Y ya puedo, acá puedo seguir escribiendo, ¿no? A Pedro también el día 24, ¿sí? Estoy dando 4 días a Pedro de baja por enfermedad, del 24 al 29. Más aún todavía, esto lo había hecho con fórmula. Entonces acá Pedro, por ejemplo, le estoy dando del 3, del 3 y acá le voy colocando la fecha, o sea, cuántos días de vacaciones le voy dando y le voy ir colocando fecha de inicio, fecha de fin y puedo ir haciendo mi seguimiento de cada uno de los empleados. Entonces, bajo ese concepto, debería más o menos ustedes trabajar en su entorno, ¿cierto? Imagino que estarán trabajando así. Claro, que en el caso ustedes van a colocar hora de ingreso o de salida, imagino, ¿cierto? ¿No es cierto? Ya. Entonces, nosotros, de manera continua, tenemos que ir revisando, tenemos que ir registrando estos datos. Entonces, si nosotros colocamos un dato, ¿de acuerdo? Este dato pues va a jalar información y nos va a mostrar, por ejemplo, elementos de gestión. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, el empleado X o el empleado Y, la empleada María, del 11 del 22 va a tener vacaciones 7 días, entonces yo le puedo decir pues cuándo va a terminar sus vacaciones. ¿Sí? Porque va a contabilizar 7 días de vacaciones, inclusive con fórmulas de días laborables, ¿no? Porque recuerden que cuando ustedes van a colocar vacaciones, en algunas empresas por regla de negocio no consideran sábados y domingos y en otras sí. Entonces, todos esos elementos ustedes tienen que tenerlo claro al momento que diseñen su sistema. No solamente se trata de decir, vamos a hacer el registro de asistencia. ¿Ya lo han considerado? ¿Han analizado estos componentes? ¿Mm? ¿Los han analizado? A ver, señores, ¿han analizado esos componentes? Ya ven. Entonces, pregunta, ¿qué vamos a construir si no estamos entendiendo qué vamos a entregar al cliente? Vayamos al tema de horarios, que es justamente porque les mostré esta hojita. Juan ingresa a las 8 de la mañana. 8 a las 8 de la mañana. ¿Sí? Ingreso. Y Juan sale a las 4 de la tarde, o debería salir a las 4 de la tarde.
Su horario de salida, sale a las 4 de la tarde. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, atentos. Este es su horario, el horario que él debería marcar según lo que nosotros hemos estimado en su contrato. Según Juan, su ingreso es 8 de la mañana, debería salir, lo voy a llevar acá arriba, debería salir a las 14 horas. Esa es su hora de ingreso propuesta, a la hora que según el contrato, esto lo va a consumir del service del contrato, o sea, del web service de un contrato o la consulta. Y Juan ese día llega a las 7:50. Significa que Juan sí llegó antes de la hora. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y Juan ese día se fue a las 14:15. 14:15. ¿Estamos de acuerdo? Si hacemos, tu sistema imagino que va a tener que tener una fórmula más o menos como esta, pero con un condicional, ¿no? Solamente va a marcar minutos siempre y cuando esta hora sea mayor a la hora que está propuesta. Solamente va a marcar minutos de tardanza siempre y cuando, entonces por ejemplo el señor no llegó a las 7:50, el señor llegó a las 8:15, ¿sí? 8:15. ¿Sí? Entonces aquí por ejemplo mi sistema debería marcar la asistencia. Vamos a colocarlo al revés para que marque bien, para que no tenga problemas en el marcado. No va a salirme error. Llegó 15 minutos tarde. El señor llegó 15 minutos tarde. Y aquí el señor se fue 10 minutos después. Pero aquí se supone que la lógica nos dice lo siguiente. Solo debe marcar si la persona sale antes del horario. Este es su hora de salida. Y si el señor se va antes, el sistema debería marcarle. O sea, si ponemos 13 horas, el señor se fue a la 1 de la tarde, ¿sí? Pero debió haber salido a las 2 de la tarde, me está debiendo una hora. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Están considerando también esa lógica? Si la han considerado, excelente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuántas horas trabajó este señor en este día? ¿Cuántas horas trabajó este señor en este día? Bien fácil, ¿no? Esto, ¿no? El señor trabajó 8 horas con 45 minutos en este día. Entonces, nosotros en tu sistema vas a tener que calcular también el tema de ingreso y salida y el tema de diferencial de horas. ¿Cuántas horas ha trabajado el señor? Esos elementos tú deberás considerarlo dentro de tus feeds. El sistema tiene que marcar según los datos registrados en el contrato. Está muy bien. ¿Qué más? El sistema, eso tienes que escribirlo, ¿no? El sistema solo contabilizará los minutos transcurridos después de la hora programada como tardanza al trabajo. Siguiente pregunta que les hago a ustedes.
para ver los criterios de aceptación. Si la persona se olvidó de marcar, ojo, llegó, ingresó y se olvidó de marcar, su sistema, ¿cómo va a reaccionar ante ese evento? A ver. O tu sistema, te digo. Tu sistema. El señor se olvidó de marcar. Tu sistema no le avisa al administrador, al gerente, a recursos humanos de que el señor no marcó su asistencia. A ver. Eso justamente es parte de la problemática de la metodología, de la metodología Scrum, ¿no? La problemática de la metodología Scrum en el desarrollo es de que el equipo que está haciendo el desarrollo tiene que conocer el negocio. O sea, no podemos dejar eso. Si bien es cierto en el sistema, se quedaría en blanco, ok, en el sistema, por ejemplo, en este que les he mostrado, que es un reporte de gestión del sistema, lo que se hace, por ejemplo, es de que el sistema manda una alerta al administrador, sí, una hora después de que todo el personal ha marcado. O sea, el sistema de marcación, por ejemplo, tiene una ventana de tiempo. Si tu horario de marcado en una empresa, en el sistema que nosotros hemos implementado, si tu marcado era a las 8 de la mañana y no has llegado a marcar hasta las 9, o sea, tienes una hora para marcar, automáticamente el sistema manda una notificación al administrador indicando que Juan no ha llegado. O sea, sí, en la condición que nosotros hemos implementado, esto es 9 de la mañana, el sistema manda una alerta indicando, perdón, manda una alerta indicando de que el señor no ha llegado. O sea, cuando esto marca 1, el sistema manda una alerta. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el administrador, y imaginé que por eso ustedes tenían este requerimiento que ustedes tenían de conocer el reporte de asistencias. ¿Sí? Porque ¿de qué sirve que el administrador se entere al final del día que el personal no llegó? ¿Sirve de algo? No sirve de nada. Esa información tiene que ser literalmente en tiempos estimados para que el administrador tome las acciones pertinentes. El administrador se entera que a las 5 de la tarde que recién el chofer no ha llegado. O se tiene que enterar por otro medio. Entonces, ahí, por ejemplo, tu sistema tiene que generar informes de ese tipo. ¿Preguntas? Por eso es importante amarrar esto, que sería parte de tu historia de usuarios, con tus criterios de aceptación. Bien. Preguntas, señores. ¿Hacemos un break? ¿Les parece? ¿10 minutos? Ok, hacemos un minuto, break, 10 minutos, por favor.
Bien, señores, continuamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, por favor? Sí, todo claro. Bien. Un minuto. A ver, vale, vale. Bien, a ver, señores, ahora les toca la parte práctica. Ahora les toca la parte práctica. Un minutito, estoy. Les toca la parte práctica. Un minutito, por favor. A ver, un minuto. Claro, Juan, más aún todavía, y es una muy buena pregunta la que hace Juan, ¿eh? Porque en tu empresa de repente hay una regla de negocio que tienes turno nocturno. Y en el turno nocturno, ¿cómo controlas? No solamente tienes que controlar la hora, sino el día. Es decir, ingresa hoy a las 6 de la tarde y sale mañana a 6 de la mañana. O de repente tienes turno 24 horas. O sea, por eso se dice de que cuando nosotros tenemos que diseñar un sistema, tenemos que conocer las características del negocio, es decir, las reglas que tiene el negocio. Por ejemplo, con lo que hemos estado conversando ahora en clases, se hace tangible, se hace evidente que ustedes no conocen mucho del negocio. Entonces, parte de las clases que vamos a tener acá en el aula es hacer que ustedes, no sé, presenten, identifiquen cuáles son los elementos funcionales que van a tener que trabajar. ¿No? Para terminar de responder la pregunta de Juan José, no solamente el tema de ingreso y salida, por ejemplo, el señor tenía que salir a las 4, de repente está haciendo horas extras, no se puede quedar, pero en la salida de repente le puede dar un margen, ¿no? Si de repente, de pasadas 2 horas, le tiene que llegar de repente un mensaje de texto a su jefe, o inclusive al mismo empleado. Claro, claro, ahí viene el tema, ¿no? Si tú en tu sistema vas a colocar de que el sistema tiene que calcular la cantidad de horas y después el pago, planillas, pagos, y estás fregado ahí porque eso se maneja bajo otras reglas, ¿de acuerdo? Entonces, por ese lado, por ejemplo, ustedes van a tener que analizar esos comportamientos. Bien, a ver, listos, ya. Estaba descargando. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, a ver. No se preocupe, señor Víctor. No, inclusive, por si acaso, lo que hace es que justo ahorita van a bajar la palanca de la luz porque van a hacer un cambio, han estado trabajando todo el día. Entonces también les iba a pedir eso, ¿no? O sea, de repente unos minutitos, por hoy solamente cancelamos la reunión, la clase, porque inclusive les he pedido a los chicos que no bajen la palanca porque se están retrasando todo el día. O si no, hacemos lo siguiente, con las disculpas del caso. Quedamos hasta aquí la clase, ¿les parece? Y para que ustedes se reúnan con su grupo y discutan de repente algunos requerimientos, ¿les parece?
Ok, ya, entonces, no, normal no tanto, porque no me gusta, sino que van a bajar la palanca y no sé si van a subirla inmediatamente, van a hacer algo ahí porque están esperando ahí los chicos. Entonces mejor de repente pasa algo, porque han estado instalando un aire acondicionado, han reinstalado el aire acondicionado y han estado todo el día ahí metidos. Entonces quedamos así, ya por hoy día, entonces solamente estos 30 minutos, 40 minutos queda aquí y entre clases los recuperamos. ¿Les parece? Listo, muchachos. Avance con su proyecto. No, no te preocupes, Leonidas, ya tengo la lista de los que he estado marcando. Tranquilo, Leonidas. A ver. Listo, cuídense mucho. Listo, cuídate, David. ¿Le quedó claro, David Stein? Ok, listo, un abrazo. Cuídate, Diego. No te preocupes, Ian, ya con la lista de los registrados, me te estaba explicando, estaba pasando lista, tranquilo. Sí, Eric, cuídate.